¿Sabe? La predicación del Evangelio, el mensaje de salvación que nosotros proclamamos, hablar de la resurrección del Señor, oído, jamás seguirá un curso tranquilo. Recuerde, una vez más, el que usted y yo prediquemos el Evangelio, el que usted y yo anunciemos de nuestro Señor, el que usted y yo hablemos de la resurrección de Cristo para vida eterna, oiga, jamás seguirá un curso tranquilo en medio de nuestras propias vidas. Cuando usted proclame de este mensaje, se va a dar cuenta que alguien se va a levantar contra usted. Va a tener sin fin a veces de obstáculos y también usted va a empezar a acarrear persecución para su propia vida. Recuerde la vida de nuestro Señor Jesucristo. La vida de Él siempre fue de rechazo y de persecución. Esto va a seguir y va a alcanzarnos también a nosotros, a todos aquellos que proclamamos, a todos aquellos que anunciamos este potente mensaje de salvación. Oiga, Satanás jamás se va a quedar tranquilo cuando este mensaje, cuando anunciar las buenas nuevas, cuando compartir a otros acerca de la salvación en Jesús, Él jamás se va a quedar tranquilo. Y es más, Él va a usar todos los medios a su alcance para de una u otra manera impedir que este mensaje, que este evangelio pueda ser pues transmitido o pueda ser extendido por todo lugar. Así que déjeme brindarle ahora un panorama pequeño acerca del libro, del capítulo que tenemos. Acaban de sanar a un cojo de nacimiento. Estaba inválido por 40 años. Según la cultura y según el pensamiento, eso era algo imposible. Es por ello lo impresionante y también lo innegable de este milagro. Otra cosa más, ahora Pedro ha predicado un mensaje tan, pero tan singular y con tanta autoridad que el público se ha quedado asombrado y también está muy interesado en este mensaje. Entonces comienza la persecución. A esta sección le vamos a llamar perseguidos por la causa de Cristo. Sin embargo, debo decirle que el énfasis, el meollo de estas circunstancias, oído, no está en la sanación de este hombre que es inválido. Tampoco se encuentra en el mensaje tan potente del apóstol Pedro. Mucho menos está en la gran multitud que se está alcanzando por el mensaje. Ni siquiera el énfasis se encuentra en la persecución que se está desenvolviendo en estos momentos, sino el énfasis se encuentra, oído, en el porte. Escúcheme bien, el énfasis de esta historia y de las otras persecuciones que usted va a encontrar en el libro de los Hechos se encuentra en el porte, la postura, la posición, o debería decir, en la actitud que asume la iglesia en las diferentes circunstancias cuando se trata de anunciar el mensaje de nuestro Dios. ¿Cuál es esa postura? ¿Cuál es ese comportamiento, esa actitud que debe asumir la iglesia cuando se trata de anunciar el mensaje y lo están estorbando y le están impidiendo y están poniendo obstáculos? Se llama denuedo. Y usted lo va a mirar, se llama denuedo. Y usted va a mirar también el término original de esta palabra. Denuedo es la palabra que ahora nos importa un poco. Denuedo no solamente tiene que ver con el valor al compartir el evangelio. Denuedo también tiene que ver con la firmeza, tiene que ver con la franqueza, tiene que ver con la seguridad y con la autoridad cuando nosotros predicamos el evangelio. Tiene que ver con la libertad de expresión. A pesar que me prohíban hablar del mensaje, me siento con esa libertad de expresión de proclamar el mensaje, de anunciar de mi Señor. Esto tiene que ver con la palabra denuedo.
Volveremos en algún momento en medio de la enseñanza a esa palabra. El evangelio va a extenderse y está alcanzando a muchas personas en todo el mundo. Así es, esto es una realidad. Y aunque no lo veamos y usted y yo no lo podamos medir, el evangelio sigue extendiéndose y sigue alcanzando a muchas personas. Eso es lo hermoso de la persecución, que a pesar que nos opriman, que a pesar que nos obstaculicen, el mensaje del Señor sigue siendo anunciado y muchas personas siguen convirtiéndose al Señor. Así que no olvide el ministerio evangelístico, la causa de Cristo, la obra de Dios, las buenas nuevas de salvación siempre irán acompañadas de dificultades, de conflictos y de persecución. Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia, la iba a hacer de acuerdo a su propósito, pero Él también anunció a los suyos que pasarían persecución, que en este mundo tendrían aflicción. El rechazo a Jesús es el rechazo a todos aquellos que lo siguen y todos aquellos que lo anuncian. Acordaos, dijo Él en sus propias palabras. Él dijo, acordaos la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Sabe? La persecución en el capítulo 4 se levanta por los tradicionales enemigos, llamados los líderes religiosos o llamados también los sacerdotes. Quiero que miremos algunas cosas muy concretas de esta persecución y después volveremos a esa actitud que debe tomar la iglesia en medio de esos tiempos. Versículos 1 y versículo 2. Miremos el objetivo de la persecución. Note el objetivo de la persecución. Verso 1 y verso 2. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes y el jefe de la guardia, que también era otro sacerdote, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. El texto griego dice: ellos estaban cansadamente molestos, es decir, ya estaban hastiados de oír este mensaje, estaban fatigados y gastadamente enojados por oír este tipo de verdades. Exactamente, ¿qué es lo que les incomodaba y les enojaba? Dos cosas. Número uno, que enseñasen al pueblo, que enseñasen acerca del Señor, que proclamasen acerca de sus verdades, que extiendan acerca de esta doctrina. Ya más adelante, en el capítulo 5, versículo 28, le van a decir en otra persecución que se levantó: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y lo segundo que les enojó tanto fue que anuncien acerca de la resurrección del Señor. Esto era lo más preocupante para los religiosos, especialmente para los saduceos, que no creían en la resurrección. Miremos una segunda cosa más: la violencia de la persecución. Miren la violencia. Versículo 1. Vinieron sobre ellos, o sea, estuvieron encima de ellos. Algo más, versículo 3, les echaron mano. Alguna información extra bíblica habla que vinieron con ciertos garrotes. El mismo verso 3, la segunda parte dice: y los pusieron en la cárcel. O sea, los metieron presos por causa de estar hablando de este mensaje. Pero miremos otras cosas más. Versículo 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, se habían reunido ellos ahora, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Les amenazaron que no hablen de este nombre. El texto original dice: les prohibieron tajantemente que no hablen de este nombre, exclusivamente.
que no anuncien de este nombre. Miren el versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esta palabra intimaron pareciera decir que los intimidaron, pero no es así. Lo que realmente hicieron es, les ordenaron, escuche, les instruyeron de forma oficial y autorizada que no hablen más de este nombre. O sea, tomaron el papel como si el gobierno, vamos a suponer ahora, que el gobierno a nosotros nos prohíba, no cerrar la iglesia, no, nos prohíba hablar de Jesús, nos prohíba anunciar de Jesús, porque oficialmente y autorizadamente podrían hacerlo. A ellos oficial y autorizadamente les prohibieron hablar de Jesús. Esto tiene que ver con la persecución y esta violencia en medio de esta persecución. Oiga, usted debe saber que se menciona el texto de los saduceos muy a propósito, porque no solamente los saduceos tenían poder religioso, sino que también tenían un poder político y estaban codeándose con las más altas esferas del poder político, estos hombres, estos saduceos. Mire algo más, versículo 21. Les volvieron a amenazar una vez más. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. El texto original dice, añadieron más amenazas a lo que ya les habían dicho. Aquí, ahora sí los intimidaron, y les trataron de infundir temor para que exclusivamente no hablen en el nombre del Señor. Aquí yo debo decir algo muy concreto, iglesia, algo muy, pero muy concreto. Amados hermanos, la iglesia comienza realmente a padecer persecución cuando es por causa de anunciar el mensaje del Señor, cuando se trata de anunciar acerca de la resurrección de Cristo, cuando nos prohíban hablar de este mensaje, cuando nos ordenen oficialmente no anunciar a Jesús, cuando nos amenacen y nos intimiden y nos quieran infundir temor para no hablar de este nombre, entonces podemos decir realmente que estamos en tiempos de persecución, donde te prohíben, donde de alguna forma te amenazan, donde de alguna manera te intimidan para que tú no anuncies, para que tú no hables acerca del mensaje de salvación. Pero no se olvide lo que Cristo dijo para todo su pueblo, para todos sus seguidores. Bienaventurados sois, dijo el Señor, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, dijo el Señor, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que esto tiene que ver netamente, directamente con persecución. Nosotros estamos viviendo en estos tiempos persecuciones, algunas bastante sutiles, que van levantándose. Llegará un tiempo, mis amados hermanos, y probablemente la iglesia no esté presente y sea arrebatada, donde en este tiempo, en este mundo, se levantará una tremenda y tan feroz persecución en toda su plenitud y en todo el sentido de la palabra. Pero miremos la actitud que asumió la iglesia, el comportamiento frente a la persecución que asume los apóstoles, los discípulos en medio de estas circunstancias. Versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Oiga, los están interrogando amenazantemente. Sin embargo, ellos, con toda confianza, con toda seguridad, con toda autoridad y convicción,
hablan la palabra del Señor. Oiga, no eran dos reos, no eran dos prisioneros que están tratando de decir cualquier cosa para que salgan libres de ese lugar. No, 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 no. Son dos testigos de Cristo que tienen toda la convicción ante las más altas esferas de la nación de proclamar el nombre del Señor con toda convicción, con toda autoridad, con toda franqueza y libertad. Estos son los testigos del Señor. Y esta es la primera palabra, el primer significado de la palabra denuedo. Esto es denuedo, hablar la palabra de Dios con toda seguridad, con toda confianza, con toda plenitud, con toda firmeza en tu corazón. Habla sin temor la palabra del Señor, la palabra de Dios. Oiga, usted y yo nos desenvolvemos en diferentes lugares, tenemos diferentes trabajos, y cómo nos preparamos o para vender un producto o para atender a una clientela. Estamos bien preparados, y cuando hablamos con tanta convicción que la gente o nos compra o la gente atiende lo que estamos diciendo de la misma forma y con la misma convicción. El mensaje del Señor tiene que ser anunciado, tiene que ser preparado. Tienes toda la autoridad de parte de Dios para que tú y yo anunciemos el mensaje. Tenemos que hablar la palabra del Señor con toda convicción, como que tú lo crees con todo tu corazón, para que anuncies a los demás. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, escuche este texto nada más, 1 Corintios capítulo 5 versículo 11: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y no está hablando que él está asumiendo el papel del Espíritu. No, 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 no. Él está hablando de esa seguridad, de esa convicción, de esa autoridad que tiene para proclamar el mensaje de salvación, para presentar el Evangelio. Anunciamos de nuestro Señor con toda confianza, con toda autoridad. Predicamos con la autoridad y tanta determinación que la gente se termina quedando asombrada. Esto tiene que ver con denuedo. Esto tiene que ver con denuedo. Esta es una de las cosas que tienen que ver con denuedo. Aquel discurso bien elaborado, aquel mensaje bien sustentado bíblicamente, pero se da de forma tan potente y con toda autoridad que la gente te escucha, que la gente se impresiona, que la gente se convence de lo que tú y yo estamos hablando. ¿Sabe? La vida cristiana no solo es hablar de Cristo, sino es hablar como Cristo, con toda autoridad. No se trata de hablar académicamente del Evangelio, sino al estilo de Jesús, lleno del Espíritu Santo de Dios. Es aplicar la palabra de Dios como Cristo lo hizo. Él enseñaba, dice, no como los escribas, sino con toda autoridad. Esto tiene que ver con denuedo. Esto tiene que ver con el denuedo y la actitud que la iglesia asume en medio de la persecución. Algo más. Ellos, después de haber sido amenazados e intimidados, y haber dado un testimonio tan convincente de su Señor, regresan a los suyos, se juntan a la iglesia, oran juntos, confían en la soberanía de Dios, pero le piden al Señor algo muy particular. Verso 29. Y ahora, Señor, dice el verso 29, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Según el contexto aquí, la palabra denuedo tiene que ver ahora con ese valor, con esa intrepidez, con esa valentía, con ese coraje y rudeza, para que tú y yo sin temor podamos compartir el Evangelio. No le están pidiendo al Señor ser librados de las amenazas. No le están pidiendo al Señor que el Señor les dé tranquilidad y paz en medio de esos momentos. Tampoco le están pidiendo a Dios que controle a sus enemigos para que no hagan más con ellos.
Nada de eso les importa. Reconocen la soberanía de Dios, que nada ocurre sin el permiso de Dios, por lo que imploran denuedo y valor para que sean fieles a la misión que Dios les ha encomendado. Ese coraje, esa audacia, ese arrojo, ese atrevimiento, para que sin temor la iglesia del Señor siga anunciando, a pesar de las amenazas, a pesar de los obstáculos, a pesar de la intimidación, siga anunciando el mensaje del Señor. Esto también es denuedo. Esto tiene que ver con denuedo. Esta es la actitud que asume la iglesia. Versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Iglesia, esta es la actitud, este es el comportamiento que asumimos, este es el papel que tomamos cuando realmente se levante persecución contra nosotros y nos prohíban hablar en este nombre y nos prohíban hablar las buenas nuevas de salvación. Esta es la actitud, esta es la postura, el porte que toda la iglesia, cada cristiano necesita asumir. Y como usted verá, el denuedo no viene de nosotros. El denuedo viene del Espíritu Santo de Dios. Como usted verá, necesitamos cristianos llenos del Espíritu Santo para que hablen con toda convicción de su Señor y para que no tengan temor y no les asalte la cobardía cuando tengan que anunciar del Señor en medio de tales circunstancias. Oiga, este tipo de actitud de la iglesia va a continuar por todo el libro, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y sabe que en medio de todas las persecuciones que ellos van a sufrir, esta es la actitud de la iglesia, la firmeza y valor de la iglesia. Pasamos al temor reverente en medio del pueblo de Dios. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Es toda una historia y puede ubicarse usted en esa porción. Pero déjeme con toda honestidad decirle que esta circunstancia que vamos a ver ahora inicia en el capítulo 4, versículo 32 al 37. Es donde inicia. La iglesia de Jerusalén está formada por verdaderos cristianos. El amor era distintivo en medio de la comunidad. Había unidad, había unanimidad. Tanto así que ninguno decía ser suyo lo que tenía. Lo vendían, traían las propiedades al pie de los apóstoles. Los apóstoles distribuían muy bien y ayudaban a los necesitados. Cuál solidaridad vivían ellos, cuál bondad vivían, y de una u otra forma se ayudaban los unos a los otros. Era un pueblo no perfecto, pero un pueblo muy, pero muy unido. No obstante, Satanás, el enemigo de Dios, siempre intentará su acción divisoria y destructora en medio de aquel pueblo. ¿Y sabe qué más? Y en algún momento dado llegará a visitar la vida de sus miembros, de algún miembro por ahí que está jugando con el pecado, de algún miembro por ahí que está desenfocado, de algún miembro por ahí que simple y sencillamente está buscando sus propias intenciones, sus propios intereses o sus propias pretensiones. El apóstol Pablo afirmó en algún momento dado de sus escritos que la iglesia iba a ser atacada desde afuera, pero también dijo él, y mucho más peligrosa, son los ataques que se levantan dentro de la iglesia de Dios. Él dijo en una frase
de fuera conflictos, como las persecuciones que hemos visto. Y él dijo también, de dentro temores. El término original para la palabra temor, él dijo, de dentro de la iglesia, sustos, alarmas. Porque cuando algo sucede dentro de la iglesia del Señor, tiene que ser una alarma. Sí o sí tiene que ser una alarma. ¿Sabe? En medio de esta historia, toda la iglesia vive la comunidad y de tal forma se muestran tal amor entre ellos. Hay un hombre, hay un hermano mayor, se llama Bernabé. Bernabé también tiene esta actitud de desprendimiento y vende una propiedad y la trae al pie de los apóstoles para que pues ellos puedan hacer lo necesario. Pero había dentro de la iglesia primitiva, como hay aquí tantos hermanos y tantos matrimonios, había un matrimonio dentro de la iglesia primitiva. Ellos se llamaban Ananías y Zafira. Este era el matrimonio. Ellos también tenían una propiedad. Dicen probablemente sea un campo muy amplio que ellos tenían. Ellos conversaron como matrimonio y ellos decidieron vender esa propiedad. Y después de haber recibido el dinero, se reunieron antes de traer el dinero a los pies de los apóstoles y sustrajo, tomó, como Acán en el capítulo 6 o 7 del libro de Josué, tomó, sustrajo. El término original dice robó. Oiga, debe saber usted que ningún miembro de la iglesia primitiva estaba obligado a vender sus propiedades. Tampoco estaba obligado a traer el dinero a los apóstoles, de ninguna forma. Todo lo que ellos hacían era voluntario, desde su propio corazón, teniendo un corazón y un alma, un mismo sentir. Ellos desarrollaban este tipo de solidaridad. Sin embargo, este matrimonio confabuló juntos y solamente trajeron una parte de la propiedad. Se hubieran podido quedar con toda la parte, era su propiedad, nadie les obligaba. No tenían inclusive que traer nada a la iglesia. Sin embargo, el pecado consistió en que ellos dijeron que hemos vendido la propiedad en tanto, asumiendo que era el total del dinero y habiendo sustraído para ellos en medio de su casa, en medio de su hogar. Versículo 1 y versículo 2 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Así que aquí nosotros encontramos en medio de este matrimonio una situación. El pecado consistía en que una vez vendida la propiedad y traer parte del dinero, haber dicho que este es todo el dinero que nosotros hemos vendido. Este era el problema. No tenían en ninguna forma obligación, pero lo hicieron de esa forma. ¿Sabe lo peor de todo? Que tenía él una cómplice. ¿Sabe? Hay un artículo en internet que dice: cómplice o ayuda idónea. ¿Cómo es? ¿Usted qué dice? ¿Es cómplice o ayuda idónea? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Verso 2 dice: sabiéndolo también su mujer. Qué lamentable que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo en general, muchas esposas cristianas, no todas, no todas, pero muchas esposas cristianas se convierten en cómplices de sus maridos o a veces hasta de sus propios hijos. Qué lamentable que muchas esposas cristianas terminan excusando el pecado de su esposo. Qué pena y qué tristeza para la iglesia
del Señor, que es conformada por familias, que muchos esposos o muchas esposas terminan cubriendo y tapando el pecado de sus esposos. Qué tristeza que muchas esposas terminan defendiendo el pecado de sus hijos a capa y espada, no importándoles los estragos, las consecuencias a sus familias, pero sobre todo a la familia de la fe, a la familia de Dios. ¿Sabe? Déjeme decirle aquí algo importante. Familias sólidas, familias fuertes, familias con temor reverente ante su Señor, hacen de la iglesia de Dios iglesias fuertes, iglesias sólidas, iglesias con temor reverente ante su Dios y el respeto profundo que merece nuestro Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque oiga, ¿la iglesia de qué está formada? ¿No está formada de familias? ¿No está formada de matrimonios? ¿No está formada de nuestros jóvenes? ¿No está formada de las señoritas? ¿No está formada de nuestros niños? ¿No es así? Familias sólidas, familias con temor reverente desde casa, donde la esposa tiene temor de Dios, donde el esposo desarrolla temor de Dios, donde crían en disciplina y amonestación del Señor a sus propios hijos, a sus propios adolescentes, a sus propios jóvenes en medio de su casa, mujeres casadas, mujeres solteras que van a casarse en algún momento. Déjeme decirle algo, que quizá para algunas hermanas aquí, esto simple y sencillamente va a ser solamente un repaso. Ser ayuda idónea para nuestros esposos, no quiere decir conspirar el mal juntos. Ser ayuda idónea no quiere decir convertirme en cómplice de mi esposo, tapar su pecado, ocultar su pecado, excusar su pecado. Ser ayuda idónea sí quiere decir animar y estimular a tu esposo, acompañar a tu esposo al lado de él para que él pueda cumplir las asignaciones que Dios le ha encomendado y Dios se lleve gloria. Ser ayuda idónea sí quiere decir confrontar a tu esposo con la verdad de Dios en amor, acerca de sus conductas pecaminosas, acerca de sus comportamientos medio extraños. Cuando lo ves desenfocado, cuando lo ves prendido en otras cosas, cuando lo ves mirando mucho al celular, cuando lo ves tan metido en las redes sociales, es donde tú estorbas, es donde tú le aconsejas. Los esposos trabajan con mentalidad de equipo. ¿Has leído tu Biblia hoy día? Mira, no te he visto leer tu Biblia. ¿Qué te parece si lo hacemos juntos? ¿O qué te parece si hoy juntos estudiamos las Escrituras o oramos a nuestro Dios? Mentalidad de equipo, ayudas idóneas, hermanas amadas y aquellas que van a casarse muy pronto. No olvide el papel en medio de su labor que Dios le ha encomendado o Dios le va a encomendar a usted. Seguimos. Versículo 3 y versículo 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sabe? Qué importante es y crucial para los líderes espirituales, para los pastores de la iglesia, estar siempre orando por las ovejas, estar siempre muy cercanos a las ovejas, estar siempre pendientes de las ovejas, pero sobre todo, estar siempre en comunión con su Señor, estudiando las Escrituras y recibiendo la influencia divina día a día de parte de nuestro Dios. ¿Sabe? Nadie puede responderse la pregunta: ¿cómo se enteró Pedro de esta situación? Podemos asumir que el Espíritu Santo que estaba en
toda su plenitud en medio de la iglesia, pudo sobrenaturalmente sacar a luz este pecado y haber avisado esto al apóstol Pedro? Exactamente no sabemos y no podemos responder. Pero todo líder espiritual, todo siervo de Dios, todo pastor de ovejas que está en comunión con Dios, siempre está teniendo el discernimiento necesario, la sabiduría para conocer el estado de sus ovejas y para mirar cómo están tales, para animar por un lado, para corregir por el otro lado, y para saber si que alguien se esconde o huye, o ya no quiere comparecer, o ya no quiere reunirse. Debe estar pasando algo con algunas de estas personas y de estas ovejas. El pecado en este matrimonio definitivamente afectaba a toda la comunidad, la unidad que estaban viviendo en medio de la congregación. Es cierto que Satanás llenó el corazón de este hombre, es muy cierto, pero también es cierto que él aceptó la sugerencia y él tomó la decisión. Pudo haber desechado la insinuación, pudo haber pedido ayuda a Dios, pudo haber buscado a otros hermanos en la fe que le apoyen en oración, que le ayuden a interceder, porque está siendo tentado, pero no lo hizo, no lo hizo. Cuando compareció, tuvo la oportunidad de confesar, tuvo la oportunidad de reconocer y de arrepentirse, pero cuando Pedro le pregunta, él se queda callado y no responde nada, guardando un silencio culposo en medio de su accionar. Es responsable de aquella acción, de aquel comportamiento. Así que tendrá que venir la disciplina de Dios. Tendrá que venir la disciplina de Dios. Pedro concluye esta parte diciendo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. David dijo, cuando pecó, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Iglesia, tienes que entender que cuando pecamos, al primero que ofendemos directamente es a Dios, es a nuestro Dios, es a nuestro Señor. No sabes cómo le duele en el corazón de Dios cuando uno de sus hijos le ofende, cuando uno de sus hijos termina fracasando en el pecado por descuidado, por desenfocado, porque no tomó ciertas advertencias. Qué tristeza para el Padre de las luces, para nuestro Dios, para nuestro Señor. Versos 5 y verso 6. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron, y levantándose los jóvenes, le envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. La disciplina fue así de rápido. En ese mismo instante, la escena es tan, pero tan vívida que él cayó y expiró. Terminó muerto. Le había mentido al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios. Había confabulado con el Señor. La pregunta es ahora, ¿por qué no se produce hoy en día una acción semejante cuando un cristiano miente, cuando un cristiano peca? ¿Sabe? No hay respuesta bíblica para ello. No sabemos. Podemos asumir que el Espíritu Santo de Dios o el Dios soberano actúa de la forma como Él cree y como está de acuerdo a su infinita sabiduría y también a su voluntad. Pero ¿sabe lo más importante de esto? ¿Qué produjo esta disciplina? ¿Qué es lo que produjo? Versículo 5, la segunda parte, y versículo 6. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, qué particular que mencionan los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. ¿Sabe? Déjeme decirle aquí esta siguiente verdad. La disciplina en la iglesia
causa mucha, pero mucha tristeza. ¿Quién se alegra cuando un miembro cae, cuando un miembro fracasa? ¿Cuántas experiencias hemos tenido de estas? Hemos terminado llorando, hemos terminado quebrantados porque tal hermano cayó en desgracia. Sin embargo, la disciplina en la iglesia produce gran tristeza, pero a la larga produce temor reverente en medio de todo el pueblo de Dios, de todo el pueblo de Dios. Iglesia, tengamos cuidado, porque nosotros también podemos terminar siendo tentados. Nosotros y nadie de nosotros está libre. Jóvenes, tengan cuidado. No vaya a ser que terminen siendo un triste refrán para los demás, cuando esto nunca es la voluntad de Dios. Esposas, tengan mucho cuidado y temor reverente, respeto profundo a Dios, y no estén excusando, o no vaya a ser que en algún momento terminen excusando, ocultando, defendiendo el pecado de sus esposos y viceversa. También, señoritas, tengan cuidado, guárdense en santidad para aquel que será su esposo. Hay una tremenda diferencia entre vestirse femenino y vestirse provocativamente. Tremenda diferencia. Esposos, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad siendo cabezas de hogar, siendo cabezas de familia. Dios nos ha encargado una familia por la cual necesitamos velar y vigilar para guardar la santidad, no solamente de nuestras familias, sino de la iglesia del Señor. Porque familias reverentes producen iglesias reverentes, iglesias que temen a Dios. ¿Sabe? Los versículos 7 al 10 terminan siendo la misma historia. Viene ahora Safira, ella es confrontada, usted puede leer estos versículos en casa, ella es confrontada con el pecado, ella no reconoce, se mantiene en su pecado, a pesar de que tiene toda la oportunidad para hacerlo, pero no lo hace. Finalmente ella también termina muerta. Y miren cómo concluye esta parte, versículo 11 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Sabe, iglesia? El cuerpo de Cristo nunca ha sido un cuerpo de gente perfecta. Tampoco lo fue la iglesia primitiva. Sin embargo, se esforzaron en hacer la voluntad de Dios, se esforzaron en confrontar el pecado en el momento que tenía que ser confrontado, y lo demás estaba en las manos de Dios. Las disciplinas siempre son una advertencia, o siempre son advertencia a un llamamiento a reverenciar a Dios mediante vidas santas. La disciplina siempre tiene el propósito de que nosotros crezcamos, temamos, seamos advertidos y crezcamos a una mayor reverencia para con nuestro Dios. Sin embargo, debo decir, la disciplina de Dios jamás es ausencia de la gracia de Dios. Jamás. Porque lo dijo el escritor de Hebreos: Dios a todo aquel que ama disciplina. Amén. Amén, iglesia. Amén, iglesia. A todo aquel que ama, Dios disciplina. La disciplina nunca está exenta de la gracia de Dios. Quiero concluir estas enseñanzas y quiero redondear todo lo que nosotros hemos estado viendo a lo largo de estas enseñanzas consecutivas del ADN de la iglesia.
la vida de oración, el estudio de las Escrituras, la unidad de la iglesia, el testimonio del Evangelio, la seguridad y valor del cristiano, el temor reverente, funcionan por obra y poder del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos creyentes que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos cristianos que vivan en el poder del Espíritu para que puedan desarrollar estas prácticas espirituales. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos enseña la Biblia, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu Santo nos enseña la Biblia. 2. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Dijo Pablo, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo originó nuestra unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo es quien convence en medio del Evangelio que predicamos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien nos da valor y firmeza para predicar el Evangelio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo es quien produce temor reverente en medio de la iglesia del Señor, así como nosotros hemos visto en medio de la historia de Ananías y Zafira. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos, sed controlados, ser dirigidos, ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Así como cuando una persona se embriaga y hace cosas tan inusuales que no las haría en sus sentidos. De la misma forma, cuando uno está controlado y dirigido por el Espíritu Santo, hace cosas, sí en sus sentidos, pero cosas que no haría sin el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le parece si oramos?